Madrid cuenta de manera natural con el conjunto de la nación, con su unidad, con aquellas sociedades que ansían ser libres y con todas las personas que plantan cara al terror y a las imposiciones arbitrarias y vienen a Madrid eligiendo libertad y prosperidad. Todos juntos hacemos de esta región el motor económico, político y social del país. Porque el 2 de mayo se celebra el Día de la Comunidad. Una festividad en la que, como todo el mundo sabe, se rinde homenaje a los héroes del levantamiento contra los franceses, que es un episodio que todos conocemos porque lo hemos estudiado y se han hecho películas y tal, y se han escrito libros, y se hicieron cuadros, además. Lo que ya no está tan contado con mucho detalle es quiénes y cómo dejaron tirados a esos héroes. Ajá. Así que venga, todo tuyo. Esa es la clave. O sea, que todos los que se van a ir de puente harán muy bien en irse y se evitan un espectáculo hipócrita. Yo creo que está bien conocer este asunto a priori para que cuando los de siempre, incluidos medios de comunicación, empiecen con los tópicos de todos los años, que si los héroes, que si los franceses, que si los fusilamientos, que si Daoiz y Velarde, bueno, pues al menos los que estén un poquito informados puedan levantar la ceja como Nadal, así, y decirles a los militares, a los políticos y a los curas que estarán haciendo el paripé en la Puerta del Sol, les dirán eso de tú a mí no me la pegas. En fin, esos informados ya sabrán que estas tres especies faunísticas mencionadas, ejército, políticos e iglesia, fueron los mayores traidores a los madrileños que se levantaron aquel 2 de mayo. A la cabeza de toda esta fauna estaban las prendas mayores del reino, claro, los Borbones, los mayores traidores. El 2 de mayo madrileño es claro ejemplo de lo que decía Goebbels. O sea, tú repites 1000 veces una mentira y ya está, la conviertes en verdad, ¿no? Sobre todo cuando cuentas con la enorme ventaja de que el de enfrente y hasta los mismos que participan en la celebración pues desconocen de qué va la vaina, ¿no? Vamos a demostrar que lo que se hace cada 2 de mayo en la Puerta del Sol es una de las más hipócritas conmemoraciones de este país, que tiene unas cuantas, este país tiene unas cuantas, ¿no? Pero esta es especialmente gorda. Es lo que llamó Tony Martínez, que tengo apuntada esta palabra, el aplauñalamiento. Es verdad. Sí, aplauñalan y aplauñalan, que es aplaudir a los mismos que primero apuñalaron. Entonces se puede decir que lo que se celebra el 2 de mayo es una verdad a medias o una medio mentira. Tú eliges. Sí, da lo mismo. Bueno, voy a elegir como dirían Hernández y Fernández, que decían eso de, y yo aún diría más. Yo aún diría más. Sí, es una gran mentira para ocultar la parte más importante de la información, que es precisamente la que pone de relevancia la gran traición. Si Daoíz, Velarde y Ruiz, que son los tres oficiales masacrados junto con su puñado de soldados, pudieran salir de sus tumbas y ver la farsa que montan en la Puerta del Sol, los mismos que los traicionaron, estos se liaban a bayonetazos y ahí no quedaba una política, un cura ni un general vivo. Fue el ejército español el que, cumpliendo órdenes de la Junta de Gobierno, órdenes de los Borbones, se negó a prestar auxilio a los madrileños y son los que dejan tirada a la pequeña guarnición del Parque de Artillería de Monteleón, los de Daoíz, Velarde y Ruiz, ¿no? La orden en realidad la da Murat, el mandamás francés, pero es que los Borbones han dado a su vez la orden de que todo el mundo obedezca a Murat. Luego es lo mismo, ¿no? Son los Borbones al final. Bueno, pues la orden de los Borbones era que todo el ejército permaneciera acuartelado. Nada de molestar a los franceses, todo el mundo quieto. La bronca que montan los madrileños, además, estuvo perfectamente orquestada, no fue de espontánea nada, ¿no? Estuvo orquestada y además solo se levanta una parte de los vecinos, los de los bajos fondos, los más desgraciados y los más desinformados, ¿no? Por eso los franceses, 4 horas después de que empiecen los madrileños a quemar contenedores, tienen la manifestación controlada. Así es que eso fue una algarada, ¿no? Durante esa mañana del 2 de mayo, los políticos en casita, los nobles en casita, los curas en casita y el ejército acuartelado. 3.000 hombres acuartelados y los tolais de los madrileños recibiendo leña. Entonces los del cuartel de Monteleón, eso es lo que hacen, es saltarse la orden de permanecer acuartelados y sin actuar. Esto es solo la orden. Claro, estos son los únicos que dicen, pero hombre, ¿cómo vamos a estar mano sobre mano mientras los franchutes masacran a los ciudadanos? Son ellos, los del cuartelillo de Monteleón, con sus 3 oficiales, Daoíz, Velarde y Ruiz, y su puñadito de soldados, los que desoyen la orden de permanecer acuartelados, de permanecer inactivos, pero por un sentido patriótico. Y creyendo además que el resto del ejército pues va a salir a defender a la ciudadanía y a luchar contra el invasor francés, ¿no? Pero claro, hicieron mal las cuentas, ¿no? Y todos los demás cuarteles de Madrid y alrededores no movieron un dedo. Por eso los franceses sofocan la bronca en nada y menos, ¿no? Al día siguiente,
se producen los fusilamientos de los detenidos, famoso cuadro, tenemos ahí a Goya, ¿no? Sí. Y el ejército continúa tomando cafelitos en los cuarteles, sin moverse. El 4 de mayo los franceses siguen fusilando y el ejército sigue con sus cafelitos en los cuarteles. Claro, si Daoíz, Velarde y Ruiz vieran en 2023 a los militares que se van a poner firmes el 2 de mayo en la Puerta del Sol con su uniforme recién sacado del tinte y ahí sus medallitas abrillantadas, poniendo coronitas de laurel con banderitas de España bajo la placa donde pone a los héroes del 2 de mayo, pues mira, no sé, yo lo más suave que los llamarían sería algo que no puedo decir. Un impertinente, un cretino, un estúpido, un rudo y un paparote. Un mequetrefe, un cansino, un cenutrio, un mendrugo, un inculto y un zote. Una ladilla, un membrillo, un burdo, palurdo y un triste ignorante. Un piltrafilla, un pardillo, un tonto del culo y un inelegante. Un cebollino, un pegote, un estorbo, un huevón, un lechuzo y un trasto. Un pantomimo, un destripa terrones, un tosco, un simplón, un merluzo y un basto. Un mierda grosero. Lista de improperios uno tras otro, Sí, de verdad. buenísimo. Impresionan, ¿eh? Puestos uno a continuación del otro. Sí. Oye, y entonces los que participan cada año en los actos del 2 de mayo, que son actos muy solemnes, eso es verdad, ¿saben en realidad esta historia? ¿La conocen? ¿Quién fue el traidor y quién no? O sea, Pues a ver, yo creo que no tienen ni idea de lo que conmemora, ni les interesa saberlo, porque es que se te cae el festejo, ¿no? Ya. Y en vez de una celebración debería ser un acto de contrición. Esto es muy católico, un acto de contrición. Un acto en el que pidieran perdón y se arrepintieran de su traición a la patria. Pero se hacen los tontos porque lo importante es que no lo sepan los demás. Si el pueblo ignora la verdad, ellos se seguirán paseando como si fueran gente de honor, ¿no? A ver, otro tanto hicieron, estamos hablando del ejército, pero otro tanto hicieron los políticos aquel 2 de mayo de 1808. Dijeron, fusilen, señores gabachos, fusilen a los revoltosos, que aprendan a no molestar a nuestros invitados, ¿no? También ellos estarán formando parte del paripé dentro de unos días. Y, por supuesto, en un acto tan hipócrita, bueno, puede faltar los representantes de la más alta institución hipócrita, la santa y pecadora San Madre Iglesia, ¿no? Ellos no faltan, sobre todo porque quedan un pisco labis y un vino español. Ellos no faltan a eso. Pero demos datos para sustentar esta afirmación de lo que hicieron los señores con sotana. Por ejemplo, el 6 de mayo de 1808, cuando ya estaban enterrados los 300 o 400 madrileños, sí, fusilados y también los militares del Parque de Artillería de Monteleón, menos el teniente Ruiz, que murió meses después por las heridas, el Consejo de la Inquisición, conocida como la Suprema, envió a todos los tribunales del Santo Oficio una carta en la que condenaba, y abro comillas, el alboroto escandaloso del bajo pueblo contra las tropas del emperador de los franceses. Cierro aquí comillas. Según este Consejo Supremo Inquisitorial, se hacía, vuelvo a abrir comillas, necesaria la vigilancia más activa y esmerada de todas las autoridades y cuerpos respetables de la nación para evitar que se repitan iguales excesos y mantener en todos los pueblos la tranquilidad y sosiego que exige su propio interés. Esto dicho por la Inquisición. Como decía Tip, ¿es bonito o no bonito esto? Yo no sabía esto, ¿eh? Claro, yo pero es que... No, yo esta cosa de la Inquisición no la conocía. Claro. Que esto después está del ahí. 2 de mayo lanzaron este edicto, esta proclama, vamos. Claro, la Iglesia estaba regañando a los Ya. madrileños por levantarse contra los franceses. Y ahora, en 2023, participan del fingimiento. O sea, lo que entonces históricamente se ha intentado tapar es la parte fea del 2 de mayo, ¿no? O sea, se focaliza todo en que ese levantamiento marcó el principio de la Guerra de la Independencia, que vale, pero se oculta todo lo Claro. otro, ¿no? Claro, por eso sí, efectivamente sí. es una medio verdad. Lo único cierto es que el levantamiento de Madrid empuja a otros levantamientos en otros sitios los días posteriores. O sea, que a la Pero Inquisición ni caso. Claro, por esa conmemoración, esa conmemoración, quiero decir, echa un manto de disimulo sobre lo que de verdad ocurrió, que los madrileños fueron empujados a la bronca por los mismos que luego los dejaron tirados, ¿no? Y además es que esto es muy fácil, es que solo hay que preguntarse, a ver, los días de los fusilamientos, ¿dónde estaba el ejército español cuando los madrileños huían por las calles de los franceses? Porque solo se ven franceses corriendo detrás de los madrileños. Cuando los del cuartel de Monteleón se unieron a los madrileños, ¿dónde estaba el ejército? ¿Dónde estaban los 3.000 o 4.000 tíos del ejército cuando en los 2 o 3 días siguientes se producen los masivos fusilamientos? Todos en casita, ¿no? Y para distraer de esta gran pifia que evitan mencionar los historiadores patrioteros, que otros, los demás sí cuentan, por supuesto. Y además esto es muy difícil de encontrar en la Real Academia de la Historia, ¿eh? Esto no lo ocultan. En los años siguientes lo que se hizo fue sembrar de placas
calles y plazas dedicadas a los supuestos héroes populares de Madrid. Y de monumentos, por supuesto, y estatuas a Daoíz, Velarde y Ruiz por toda España. Están en Madrid, por supuesto, lógico, en Segovia, en Ceuta, en Sevilla, en Córdoba. Lo que tendrían que hacer es cambiar las placas. La de la Puerta del Sol, por ejemplo, que dijera: los políticos de Madrid se avergüenzan de haber dejado tirados a sus paisanos. En la sede de la Inquisición, que estaba al lado del Senado... Ahí estaba. Sí, ahí estaba, ahí pegadita al Senado. Ahí hay que poner otra placa que diga: los curas que vivían aquí regañaron a los madrileños por molestar a los franceses. Y por supuesto hay que poner otra placa en la entrada del Palacio de la Zarzuela, donde dijera: nosotros los Borbones dimos la orden de no mover un dedo al ejército español mientras los franceses mataban madrileños. Y entonces sí, entonces se habrá contado la verdad entera, no a medias. Y ahora nos queda por contar en qué momento se empezó a organizar toda esta propaganda para darle la vuelta a la historia. ¿Qué dices que empezó, una vez más, una cosa más, con él, con Fernando VII? Con el Mastuerzo, sí. Fue una maniobra propagandística que empezó con el golpe de Estado del Mastuerzo el 10 de mayo de 1814 para apropiarse de la figura de unos supuestos héroes que murieron precisamente por su traición. El Partido Popular, Ayuso y Almeida estarían apoyando a los franceses, porque hoy vamos a escuchar mucho hablar de Madrid y de España, mucha bandera arriba y abajo, pero la realidad es que hoy los gobiernos de Madrid trabajan para los intereses de gobiernos extranjeros y de inversores extranjeros. Defender Madrid y defender España es mucho más que agitar una bandera, es defender a los madrileños, a las madrileñas, a los españoles y a las españolas, defenderlos de fondos buitre y de grandes inversores y especuladores que hoy vacían los barrios de Madrid. Así que desde aquí lo que decimos es que dentro de muy poco vamos a recuperar las instituciones para que defender Madrid sea poner primero y por delante los intereses de madrileños y madrileñas. Muchas gracias. Bueno, pues buenos días y feliz 2 de mayo a todos los madrileños y a todas las madrileñas. Hoy conmemoramos una gesta, la gesta del pueblo madrileño que se levantó en armas contra el ejército napoleónico invasor. Se levantó en armas con todo el deseo de libertad y ante la ineptitud de una élite monárquica. Es un camino el que se levantó entonces, el camino de la soberanía popular y de la ciudadanía. Y para Más Madrid, un partido que su ADN es el madrileñismo, bueno, pues es un camino a recorrer para seguir defendiendo la soberanía del pueblo madrileño. Es un camino de la democracia que no es otra cosa que anteponer los derechos de la ciudadanía por encima de los poderes de las multinacionales extranjeras. Si hoy nos invadieran las tropas francesas, Ayuso les diría que están en el mejor momento y en el mejor lugar para invertir en el mercado de la vivienda, porque es exactamente lo que le dijo a BlackRock, el peor fondo buitre extranjero que existe, cuando vino a Madrid a un foro de inversión. Y hay que recordar: los invasores que están atentando contra la libertad de los madrileños son todos esos fondos buitre que están echando a los madrileños de sus casas, que nos están echando de nuestros barrios y que están robando Madrid. Los invasores que nos están coartando la libertad es Quirón Salud y esa multinacional alemana que está detrás, que está parasitando la sanidad pública madrileña como una auténtica tenia. Los invasores que están coartando nuestra libertad son todos esos ricos y esos millonarios que están viviendo a cuerpo de rey en Madrid porque no están pagando los impuestos que les corresponden y no están aportando al bien común. Y en otro orden de cosas, si Ayuso tuviera una mirada un poquito más amplia sobre el siglo XIX, vería que el siglo XIX no solo fue el siglo del 2 de mayo, sino también de las independencias latinoamericanas. El viaje que Ayuso hace a México y ese homenaje que le va a hacer a Hernán Cortés es una provocación en toda regla. Es una provocación colonialista, precisamente en el momento en el que el Gobierno de México le está demandando al Gobierno de España un reconocimiento histórico por todos los abusos cometidos durante la conquista.
Y la agenda de 10 días de Ayuso es coherente con este plan. Es una agenda en la que no se va a encontrar con su homóloga en la Ciudad de México y la que no se va a encontrar con el Gobierno de México. Y esa es la relación que quiere construir Ayuso entre España y América Latina. Una relación basada, bueno, pues como si fuéramos, ¿no?, la metrópoli imperial con sus colonias, un modelo que recuerda muchísimo más al siglo XVI que al siglo XIX. Pero está claro hacia dónde nos quiere llevar Ayuso, que no es hacia un futuro deseable, sino a un feudalismo con smartphone. Muchas gracias. ¿Cuánto vale Madrid para ti? Hace 219 años, un rey Borbón decidió que su precio era el tamaño de un pequeño castillo al sur de Francia, vendiendo a todos los madrileños a un ejército invasor que ocupó nuestra región, cometiendo todo tipo de abusos contra nuestra gente. 2 siglos después, otro tirano va a ser galardonado por nuestra presidenta tras haber sembrado la guerra durante el último año en todo el mundo. Sabemos que se burlan de la paz y no dudan en negar un genocidio. Sabemos que son capaces de reírse de las víctimas de cualquier tragedia y sabemos que son expertos en darles las llaves de Madrid a quien sea que venga a robarnos nuestra región con un maletín lo suficientemente grande para desalojar 2 o 3 edificios en nuestros barrios. Por eso, cuando veas a Isabel Díaz Ayuso rodeada de banderas hoy, hazte esta pregunta. ¿Cuánto vale para ti Madrid? ¿Cuánto vale tu barrio, tu educación, tu salud, la posibilidad de quedarte en el lugar que tanto tiempo te costó construir y en el que has echado raíces? Para el Partido Popular, Madrid es un lugar muy pequeño, tan pequeño como un ático o como una sala de prensa desde donde hacer su guerra cultural contra el Gobierno de España. Y desde tan lejos llevan décadas gobernándonos. Hoy, 2 de mayo del 2026, resulta paradójico imaginar de parte de quién se habrían puesto Ayuso y Almeida cuando los madrileños se echaron a la calle el 2 de mayo de 1808. Hoy, 2 de mayo, nos toca levantarnos y decirles que Madrid no está en venta.